Estoy muy contento, la iglesia está llena hoy. Qué bueno. Bienvenido a Luis, lo había visto anteriormente en la academia, que tuvo unas semanitas por allá. Bienvenido a la casa del Señor, también a la visita, hermano, que te bendiga mucho y que sea de gozo, ¿verdad? Esta noche delante de la presencia del Señor, al igual que todos nosotros. Así que en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema Cristo, el mediador de un nuevo pacto. Cristo, el mediador de un nuevo pacto. Y todos nosotros necesitamos un mediador. Job reconoció que necesitaba un mediador cuando pasó por su aflicción y sus amigos le estaban lanzando varias acusaciones porque supuestamente la aflicción por la cual estaba pasando, decían sus amigos, era que tenía algún pecado oculto. Y en medio de esa aflicción, Job, en el capítulo 16, versículos 20 al 21, no es el texto base, pero lo voy a estar mencionando, dice: mis amigos me desprecian, porque muchas veces nos podemos sentir de esta manera, y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre sus amigos. Así es Dios con nosotros, esa persona que se encarnó y vino aquí a la tierra tomando nuestro lugar. ¿Para qué? Para ser nuestro mediador. Así que acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a estar leyendo el versículo 15. Los que lo tengan dicen amén. Amén. Que no, aleluya. Muchas aleluya, aleluya. Misericordia. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Ahora acompáñenme allí mismo, pero a los versículos 23 al 28. Nos dice así la palabra del Señor. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró a un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como estableció que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de algunos, sino para traer salvación a quienes le esperan. ¿Cuánto estamos esperando al Señor? Amén. Así que en esta noche vamos a traer una enseñanza sobre Jesucristo como el mediador de este nuevo pacto. ¿Y cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? Amén. Específicamente el libro de Levítico. Allí en ese libro de Levítico, bien interesante, podemos encontrar los distintos tipos de sacrificios, los distintos tipos de ofrendas que los hombres tenían que realizar, que estaban ya estipulados por Dios. Es bien maravilloso poder entender y poder estudiar eso. La función de estos tipos de sacrificios era una muy sencilla.
pero con una gran enseñanza. Posiblemente cuando estudiamos, o cuando usted en algún momento estudie el libro de Levítico y vea tantos sacrificios, vea tantas leyes complicadas por demás, ¿verdad?, para uno poder seguirlas. Por eso es que damos gracias a Dios por Jesucristo. Las mismas tienen una gran enseñanza, y era demostrar la realidad al pueblo, que eran hombres pecadores y que necesitaban el perdón de Dios. Eso lo hemos predicado aquí anteriormente. La pastora trajo una enseñanza sobre eso, de cuando Moisés se le entregó las tablas de la ley, y Moisés gozoso allá recibiendo la ley que fueron escritas por la mano de Dios, y cuando descendió el pueblo estaba festejando y brincando y adorando un becerro. Así que desde entonces, ¿verdad?, desde antes, el ser humano necesitaba un mediador. Así que el mediador de este antiguo pacto fue Moisés, a quien Dios escogió de entre tantas personas para entregarle la ley de Dios, la ley santa de Dios. Y por medio de él y también de los sacerdotes, ¿verdad?, tenían que enseñarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, durante ese transcurso de los 40 años, lo que era ese pacto de Dios para el pueblo. Por eso es que también tenemos el libro de Deuteronomio, porque en el libro de Deuteronomio se vuelve a enfatizar en ese último periodo de los 40 años antes de entrar a la tierra prometida, se vuelve a enfatizar los preceptos de la ley de Dios. Así que es bien maravilloso que nosotros podamos entender eso. Y también me maravilla mucho que Dios, en su misericordia, estableció desde antes de la fundación del mundo un plan de redención. Amén. Un plan de salvación para los hombres, que antiguamente era por medio de una ley. Y ese antiguo pacto era la sombra, o fue sombra, de esa obra redentora que era por medio de Jesucristo. Como dice la palabra del Señor, el mediador de un nuevo pacto, que eso es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar predicando en esta noche. Así que en ese antiguo pacto se basaba en una serie de sacrificios y una serie de observanzas y ordenanzas que buscaban restablecer esa comunión que se había afectado entre Dios y los hombres. Y ahora pues, aquellos que apuntan, aquellos que hacen sus anotaciones, voy a estar mencionando esos 5 tipos de sacrificios que se encuentran en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7. Solamente los voy a estar resumiendo, porque si no vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche, porque hoy está lloviendo, ¿verdad? Podemos estar aquí extendidos, así que con eso no hay problema. Amén. Amén. Así que había 5 tipos de sacrificios. ¿Cuáles fueron estos sacrificios? Primero de ellos lo encontramos en Levítico capítulo 1, versículo 1 al 7, y es el sacrificio conocido como el holocausto. El holocausto era uno de los más costosos, porque se tenía que consumir totalmente esa ofrenda en el altar. Era un sacrificio de alabanza, era un sacrificio de ruego, era un sacrificio de gratitud. Y podemos ver los holocaustos antes de que Dios estableciera el pacto con Moisés, porque lo vemos cuando Noé salió del arca, presentó un holocausto al Señor de agradecimiento. También podemos ver ese sacrificio de holocausto cuando el rey David ofreció holocausto, cuando trajo el tabernáculo a Jerusalén. También vemos cuando se edificó el templo, Salomón presentó un holocausto por la dedicación del templo. Así que el sacrificio de holocausto era uno de alabanza, era uno de ruego y de gratitud. La segunda ofrenda que se realizaba en ese antiguo pacto era la ofrenda de grano, y se encuentra en Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 16. Y me maravilla mucho que dice que esto era una ofrenda de grato olor, que podía ser entregado también al Señor por una alabanza, por alguna gratitud, o por algún ruego, por alguna súplica. Así que estamos viendo que cada sacrificio, cada acción de gracia tiene un sacrificio hacia el Señor. Tenemos la ofrenda de paz, que se encuentra en el Levítico capítulo 3,
versículo 1 al 17. Y esta ofrenda de paz, su énfasis era la comunión con el Señor. Servía para reafirmar el pacto que Dios había establecido. Servía para reafirmar la obediencia con Dios. Ahora, por último, tenemos dos ofrendas que eran bien importantes y bien necesarias. La ofrenda de pecado la encontramos en Levítico 4, capítulo 4, versículos 1 al 35. Este era ofrecido por la expiación de los pecados cometidos por el pueblo, pero sin intención, como decimos aquí, esos pecados por omisión. Era necesario entregar esos sacrificios. Esos eran los sacrificios que Job entregaba por sus hijos. Por si acaso han pecado, pues yo entrego esta ofrenda por ellos a ti, Señor. Ahí vemos a Job cumpliendo la ley sin haber recibido la ley, porque Job es mucho antes que los patriarcas. Esta ofrenda buscaba restablecer la comunión entre el que ofrecía la ofrenda y también con Dios. Y por último, tenemos la ofrenda expiatoria o la de expiación, que se encuentra en Levíticos capítulo 5, versículos 14 al 19. Esta ofrenda por la expiación, por el pecado cometido con toda la intención. Es un pecado que usted comete con toda la intención en contra de su prójimo, a sabiendas, y comete un pecado en contra de Dios. Esto era una ofrenda necesaria. Así que esta ofrenda era entregada al sumo sacerdote y tenía que ser de intercesión por el sumo sacerdote. No lo podía presentar la misma persona, aquel que había ofendido al Señor. Así que era una ofrenda para una mayor gravedad. Y lo más interesante de esto es que todas estas ofrendas de sacrificio tenían que ser llevadas ante el sacerdote, quien fungía en esa época como el mediador entre Dios y el ofrendante. Pero mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate de todos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todas estas ofrendas que podemos ver en el Antiguo Testamento eran sombra, eran tipología de lo que Cristo Jesús iba a realizar en la cruz del Calvario. Esa ofrenda de paz, esa ofrenda de holocausto, esa ofrenda en contra del pecado, ese sacrificio expiatorio por ti y por mí, lo ofreció Cristo Jesús. Amén. Así que ya no tenemos que estar andando allí con becerros ni ovejas para presentarla delante del Señor. Solamente tenemos que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creer en esa obra redentora de Jesucristo para poder obtener la salvación y la vida eterna. Y hablando referente a estos sacrificios y ofrendas que mencioné, que encontramos en Levítico, es bien interesante saber que los primeros 3 sacrificios mencionados tenían un propósito. Y nos dice la palabra que eran de olor grato a Dios. Es decir, que cuando el ofrendante hacía esa entrega, Dios era un olor grato para Dios. Es decir, que Dios lo recibía de buena manera, ¿verdad? Porque eran de agradecimiento, eran de entrega y no tenían nada que ver con el pecado. Por eso le estoy dando los capítulos y los versículos donde se encuentran para que puedan hacer sus estudios en sus hogares. Y los últimos 2 tipos de sacrificios que eran presentados eran por el pecado cometido y no eran dolor grato a Dios. No eran dolor grato. ¿Por qué razón no eran dolor grato? Porque eran por pecado. Eran por el pecado. Muy bien, se dieron una estrellita. Porque un Dios santo no se complace en el pecado, no se complace del pecado y no se complace mucho menos de aquellos que a sabiendas viven en el pecado. Salmos capítulo 5, versículos 4 al 5 nos dicen: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y he escuchado mucho por allí que muchos dicen, es que Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. Antes de yo terminar este sermón, diligentemente volví a buscar versículos, en la concordancia, antes de salir. O sea, eso fue, hice el sermón y dije, espérate, déjame meterme otra vez, porque no vaya a ser que yo me esté equivocando. Me volví a meter y de la concordancia, y déjame decirte, hermano, que no encontré ningún versículo que diga, Dios aborrece el pecado, pero ama el pecador. No lo encontré. Ni Reina Valera, ni Traducción Viviente, ni Dios habla hoy, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos cambian las palabritas, pero el contexto y la esencia sigue siendo la misma. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla que Dios es un Dios justo, un Dios que hace justicia. Muchas veces queremos resaltar una parte, pero no podemos olvidar la otra. Y que por esa justicia es que Jesucristo vino a la tierra, se tuvo que encarnar y pagar por cada uno de nosotros. Porque es que realmente ninguno de nosotros podíamos presentarnos delante de un Dios santo. Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Juan capítulo 3. Muchos se saben el versículo de Juan 3:16. Pero es que Juan es maravilloso. Porque el versículo 36 nos dice, y esto es lo bien importante, que es que tenemos que creer. Porque es que si no creemos, estamos perdidos. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es poder saber y poder entender y conocer esos atributos de Dios. Esos atributos que aparte de su santidad, de su eternidad, de su omnipotencia, también podemos encontrar ese atributo que es la bondad de Dios, que es su misericordia, como se predicó el miércoles, sus misericordias en plural, el amor de Dios por la creación. Y el amor de Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo amado Jesucristo. Así que por eso Dios estableció los términos para salvar a la humanidad. Amén. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie, ya voy a pasar otra vez, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor Jesús. Qué maravilloso. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Así que cuando leemos las Sagradas Escrituras y vemos el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver su compasión por cada uno de nosotros, podemos ver la misericordia y la compasión de Dios no solamente por nosotros, los que ya estamos dentro del pueblo de Dios, de los que somos parte del reino de Dios, sino por aquellos que están afuera. Esa es la misericordia de Dios que se ha manifestado por medio de Jesucristo. Así que todos esos tipos de ofrendas y esos tipos de sacrificios que encontramos en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, ese antiguo pacto, eran sombra, eran tipología de lo que vino a ser Jesucristo. Cristo se entregó como esa ofrenda de grato olor a Dios para el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y no cuesta nada, solamente creer y aceptarlo en fe. Así que el amor de Dios el Padre
hacia nosotros se ve la entrega de su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se ve reflejado el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Y el amor de Cristo, del Hijo, se ve por ti en esa entrega voluntaria que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él mismo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue, que uno ponga su vida por sus amigos. Es maravilloso. Somos amigos. Nos consideró amigos y entregó su vida por ti y por mí. Maravilloso. Así que eso está en Juan 15:13 para aquellos que apuntan. Así que Jesucristo es nuestro mediador. Ya vimos ese antiguo pacto, un pacto que era por medio de obras, pero ahora tenemos un pacto que es por medio de la gracia, por medio de Cristo Jesús, aquel sacrificio perfecto que se entregó en la cruz del Calvario. Así que en esa obra que fue a beneficio nuestro, el Hijo de Dios no se entregó de una manera parcial, como posiblemente algunos podamos hacer, a conveniencia. Yo voy a orar por Luis porque Luis se comporta bien conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy a ayudar a César porque César es mi amigo y yo sé que cuando esté en necesidades César me va a ayudar. Aleluya. Imagínense si fuese así en el caso de Dios. Es fácil. Qué fácil sería. Un Dios, mira, omnisciente, que todo lo conoce, que mira que mientras estamos aquí nosotros sentaditos, ya Él sabe que cuando salgamos del templo, lo que vamos a hacer. Amén. Eso me maravilla. Amén. Que aún sabiendo que yo estoy aquí predicando, posiblemente yo salgo ahorita y ya se me fue la comunión. Aleluya. Por eso hoy no fui a trabajar. Hoy no podía bregar con jóvenes. Así que Dios lo sabe. Y en su misericordia nos permite estar aquí. Y eso es la gracia de Dios. Y muchas veces nos autoflagelamos con nuestros pensamientos y los dardos que vienen del enemigo a la mente. De que no puedes hacerlo. Mira, que le estás fallando a Dios. El más cristianito, el más aleluya. Mira el domingo. El domingo estaba adorando al Señor. Y mira cómo está ahora lunes empezando la semana. Te levantaste temprano, paras con los centinelas y mira, ya saliste ya. Bendeciste al primero que se te cruzó en el medio. Así es el enemigo. Acusándote cada instante. Hermano, no olvidemos que tenemos un mediador. No olvidemos que tenemos uno que se entregó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para hacerte libre de las condenaciones del enemigo, de esa falacia del enemigo. Jesucristo te hizo libre. Así que, ¿qué es un mediador? Pues un mediador es uno que, como dice la palabra, media entre dos personas o más que se encuentran en alguna disputa legal y busca reconciliarlo. Aquellos que trabajan, ¿verdad?, con la policía, tienen que ir a los tribunales. Saben que en nuestro sistema de tribunal en Puerto Rico hay una oficina que se llama Oficina con antelación de juicio, pero también está la de los mediadores de conflicto. La oficina de mediador de conflicto. Así que si usted no tiene chavo para un abogado y no quiere tener revoluciones con el juez, usted llega allí a esa oficina de mediación de conflicto. Si tiene alguna deuda, si tiene alguna disputa por terreno, algún problema con algún vecino, usted va allí a la oficina de mediación de conflicto y busca establecer unos acuerdos, ¿verdad?, sin la intromisión de un juez. Pero en términos bíblicos expuse anteriormente que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Es decir, que esto no era una cuestión civil,
Era un acto criminal en contra del Dios soberano. Éramos rebeldes, acusados de rebeldía. Aleluya. Los que están, los que conocen el sistema militar de la policía, se nos firma un papel que dice: usted no puede pertenecer a ninguna organización que quiera derrocar el gobierno, porque si no puede ser acusado por tales artículos del Código Penal, etc. Criminalmente, no es civil, criminalmente. A ese nivel nosotros estábamos. A ese nivel. Hay muchos en la calle que todavía no saben, pero para eso estamos nosotros aquí, para hacerle entender esta gran verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros tenemos a Jesucristo como mediador. Estábamos en rebeldía contra Dios porque nos negábamos a obedecer la ley de Dios, que es su santa y bendita palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Me maravilla Colosenses. Estuve leyéndolo como un mes completo para darle una clase de 2 horas. Dios mío, wow, wow. Colosenses 1:21. Eso lo incluye a ustedes que estaban antes lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados por sus malos pensamientos y acciones. Pero para cambiar esta trágica y esta triste situación, el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo, aquel que nos reconcilia con Dios. Y el versículo 22 nos dice: pero Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Qué maravilloso. Qué maravilloso que nosotros podamos presentarnos delante de Dios en todo momento, por medio de Cristo Jesús. Así que es maravilloso ver en la Biblia cómo Él, siendo Dios, se encarnó, tomó nuestro lugar, tomó nuestra naturaleza, se hizo humano, se sometió voluntariamente a la ley que Él mismo creó. Él las cumplió toditas por beneficio nuestro. No falló ni en una. Para que nosotros, estando en Él, podamos cumplir las mismas. Cumplir la ley no es difícil, porque Jesucristo la resumió de la siguiente manera: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Maravilloso. Así que un punto importante que debemos saber respecto a esta obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es que Él no inició la reconciliación para intentar persuadir al Padre. En la eternidad, esa Trinidad, ese consejo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la creación, donde estaban en armonía, en coinonía, todo lo compartían en unión, en esa misma esencia, hubo un acuerdo total entre el Padre y el Hijo, para que el Hijo viniera como nuestro único y exclusivo mediador. Y la razón es que no había ningún ser creado. No había ni ángel, ni humano, ni Moisés, nada, ni nadie podía representar a Dios. Nada ni nadie podía unir esa brecha, lo que aparece allí, ese abismo, que lo que hay abajo, ¿verdad? Pues es el infierno. Había uno que tenía el infierno así el fueguito, pero dije, no se van a asustar. Así que por medio de esa cruz, Jesucristo estableció ese puente para unir esa brecha entre el hombre pecador, que estaba en un antiguo pacto, también nosotros, ¿verdad? En un antiguo pacto de pecado, a caminar hacia un nuevo pacto por medio de la gracia en Cristo Jesús. Así que solamente Dios podía hacerlo. Más nadie tenía ese gran
o tiene ese gran privilegio. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:19 nos dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Colosenses 2:9 nos dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en su cuerpo, en un cuerpo humano. Así que en esa encarnación, el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo esa naturaleza humana para lograr nuestra redención. Y por su obediencia perfecta, Cristo Jesús satisfizo las demandas de la exigente ley de Dios. Estúdiala para que vea qué tan exigente era. Y hoy en día solo tenemos que creer por fe para obtener la vida eterna. Ya no hace falta que usted sacrifique un animal. Ya no hace falta que usted entregue una ofrenda especial por el perdón. Ya no hace falta que usted quiera entregar algo a beneficio, a cambio del perdón. No, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo es la ofrenda perfecta por nuestra paz. En Jesucristo tenemos plenitud de gozo. En Jesucristo tenemos la libertad para acercarnos al Padre. Así que como mediador nos entregó un nuevo pacto con Dios por medio de su sangre, preciosa sangre. Y como dice el libro de Hebreos, Él intercede de forma continua por nosotros como sumo sacerdote. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Es decir, que todo el mundo, si cree, tiene ese beneficio. Así que en ese antiguo sistema de sacrificio levítico no fue creado para apaciguar la ira de Dios contra el pecador, sino que fue dado como una señal de cuán alejados estábamos de la voluntad agradable de Dios. Los sacrificios fueron un vehículo para retornar a Dios por medio de una acción. Y esa acción era el arrepentimiento y la fe. Pero ese antiguo pacto fue reemplazado por uno de gracia y por uno de amor. Pero también conlleva una acción: arrepentimiento y fe. Así que lo único que debemos hacer es creer en el mensaje de la cruz, arrepentirnos de todo corazón y aceptar en fe lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Jesucristo como mediador ha logrado la paz que tanto anhelábamos. Ya no existe la enemistad entre Dios y los hombres. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos estar gozosos. El apóstol Pablo declaró que tenemos paz para con Dios por medio de esa obra de reconciliación de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Señor. Así que la obra de Cristo Jesús como mediador es superior a la de otros mediadores que podemos encontrar en la Biblia, a la de Moisés, a la de los sacerdotes, a la de los jueces, a la de los reyes, que también tenían esa función de mediar entre Dios y los hombres. Mencionamos el ejemplo de Moisés, que fue el mediador del antiguo pacto de la ley entregada a los israelitas. Pero mira lo que nos dice Hebreos capítulo 3,
versículo 3 al 6. Hebreos 3, del 3 al 6. Dice así: de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Amén. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en un futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece por medio en Cristo Jesús. Así que mantengamos nuestra confianza y nuestra esperanza depositadas en Cristo Jesús, que es nuestro mediador, que es nuestro Salvador, que es el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y me maravilla mucho cuando dice que toda casa tiene un constructor. Y muchas veces cuando pasamos, qué lugar más bonito, qué casa más bonita, pero hubo una mente detrás de esa construcción. Un ejemplo, ¿verdad? Que no está aquí, pero quiero resaltarle Sweet. De Love is Sweet. De Love is Sweet. De Love is Sweet. Pastor, nos trabajó un poquito con eso, es que está en inglés, pero nada, ese es marketing en inglés. El amor dulce. El amor dulce, exacto. El amor es dulce. Miren, es bien bonito ese lugar allí. Es un lugar bonito, una decoración espectacular. Mira, que aquí César me dijo, no, eso es como si fuera el mapa de Puerto Rico, y era un montón de greca, y yo decía, Dios mío, ¿verdad, Ese es el mapa de Puerto Rico, mi esposa, ¿qué clase de maestra historia eres? Es un lugar bonito, un lugar hermoso, pero ¿sabes qué? Hubo una mente creadora allí que le dio idea. ¿Verdad? Si uno va a los stories del Instagram, vemos ahí a César hablando, que esto voy a poner aquí tal cosa, aquí tengo ideado poner, y uno lo ve y dice, bueno, vea, yo lo que hago es todo paredes, no sé. Y después hay otro video que va mostrando las ideas de cómo iba y cómo fue la culminación, cómo ella ha creado. Así que muchas veces le damos elogio a la obra terminada, pero en medio de esa obra hay una mente creativa. Así que la mente creativa para que usted y yo estuviésemos hoy aquí adorando al Señor por medio de la gracia fue Dios. Amén. Adoramos, Señor. Así que la palabra de Dios es clara. No hay otro superior a Jesús. Y gracias a su obra hoy tenemos acceso directo a Dios. Su sangre, esa preciosa sangre derramada en la cruz, abrió el camino para que tú y yo hoy podamos tener la paz que tanto anhela el mundo. Nosotros la podemos obtener por medio de Cristo Jesús, que es la comunión con Dios. Así que vamos a sentirnos privilegiados que en los cielos tú y yo tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Amén. Un sumo sacerdote que continuamente intercede por ti y por mí. El Hijo de Dios, que se encuentra velando por ti, que se encuentra cuidándote, tu entrada, tu salida. Dice la palabra que el enemigo ha pedido zarandear a Pedro, pero él le dijo a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti. Así mismo hace el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Somos zarandeados, somos vituperados, pero hay uno que está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro mediador. Abogado tenemos delante del Padre. Si el enemigo te acusa, si tu mente te acusa, abogado tenemos delante del Padre. Lo único que tienes que hacer es creer en el Hijo de Dios, en
en Jesucristo. Hebreos 9:14 nos dice: por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Y el versículo 15 nos dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así que, amados hermanos, en esta noche, por medio de esta enseñanza, mi exhortación es que vivamos una vida de gratitud delante del Señor, que podamos entender que no importa las acusaciones que quiera lanzar el enemigo, hay un mediador que está dispuesto a pelear la batalla por ti. Amén. Muchos tenemos ese beneficio, ya conocemos y estamos aquí en la casa del Señor y llevamos tiempo, pero muchas veces vienen esos ataques, vienen esas dudas, vienen esos zarandeos del enemigo a querer quitarnos la paz y quitarnos el gozo. No se lo permite el enemigo. Amén. Cuando eso pase, usted clame: yo tengo un mediador que se llama Cristo Jesús, que murió por mí, que pagó por mí, y todo lo que tú estás diciendo, diablo mentiroso, no es cierto. Así que a las visitas que están en medio nuestro, la mayor exhortación como iglesia, como ministerio, lo que le podemos ofrecer es aceptar de todo corazón a Cristo Jesús. Amén. No importa la condición en que estemos ahora, porque perfectos no somos. Si hay alguno perfecto, levantamos las manos ahora para orar y se vaya con Cristo para que no se ponga imperfecto en el camino. Ay, Dios mío. Pero mientras tanto estemos aquí y estemos asistiendo en la iglesia, vamos a seguir teniendo nuestros defectos, nuestras luchas. Pero hay uno que lucha por nosotros, que se llama Jesucristo. Así que, amados hermanos, adoramos, Señor. Así que, amados hermanos, tengamos siempre la certeza: Cristo es nuestro mediador. Él derramó su sangre para darnos libertad. Para darnos libertad. Amén. Cristo te hace libre. Cristo nos hace libre. Amantísimo Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por ese amor que se ha manifestado por medio de ti, oh amado Jesucristo, Señor. Padre, que nunca olvidemos las grandes enseñanzas de tu palabra, Señor. Amén. Padre, que cuando el enemigo quiera acusarnos, levantar falsas acusaciones en contra de nosotros, que podamos recordar lo que establece tu palabra, Señor Dios. Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada vida que se encuentra en este lugar, Señor Dios. Que seas tú, Señor Dios, guardando su vida, su entrada, su salida, Señor Dios. Y si hay alguno en medio nuestro, Señor Dios, que todavía está titubeante o todavía está pasando por algún tipo de duda, Señor Dios, está entre los dos bandos, Padre, que hoy sea la noche para que pueda lanzarse en el camino de la verdad y la vida, que eres tú, mi Señor Jesús. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por lo que tú has traído a nuestras casas, por lo que tú has hablado a mi vida, Señor Dios, por lo que tú sigas haciendo en cada uno de nosotros, Señor Dios, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor Dios, por los siglos de los siglos. Tú eres Rey, que reina y eres soberano. Amén. Amén.